La camarera quería terminar su turno y entró sin permiso. El millonario volvió y se enamoró al verla. La camarera solo quería terminar su turno y entró sin permiso. El millonario volvió y se paralizó al verla. ¿Qué haces aquí? La voz masculina, fría como el acero, cortó el silencio de la habitación. Lucía Mendoza se quedó paralizada con las toallas aún en sus manos. El carrito de limpieza bloqueaba parcialmente la puerta detrás de ella. Frente a la ventana estaba él, alto, imponente, con un traje gris impecable y una mirada que la atravesaba. Yo lo siento mucho, señor. Me dijeron que la suite estaba vacía. Balbuceó ella, apretando inconscientemente las toallas contra su pecho. No sabía que había regresado. Mateo Yarra la observaba como si hubiera visto un fantasma. Su expresión severa se transformó lentamente en asombro. No podía creer lo que veía en sus ojos. Lucía preguntó con voz apenas audible. Lucía Mendoza. Ella frunció el ceño confundida. ¿Cómo sabía su nombre? Revisó rápidamente su gafete, pero solo indicaba L. Mendoza. Sí, señor, pero nos conocemos. Mateo dio 2 pasos hacia ella. Luego se detuvo como si temiera que fuera a desaparecer. San Miguel de Allende, la plaza, las campanas al atardecer, dijo él con urgencia en su voz. Tú y yo, nosotros, la incomodidad se reflejó en el rostro de Lucía. Ajustó su uniforme nerviosamente. Lo siento mucho, señor Ibarra. Debe confundirme con alguien más. Sí, soy de San Miguel, pero no lo recuerdo a usted. En ese momento, el celular de Lucía vibró en su bolsillo. Lo ignoró, concentrada en salir de esta extraña situación. Voy a retirarme, señor. Le enviaremos a otro personal para atender su suite. Disculpe la intrusión. No, espera, pidió él, su tono ahora menos autoritario. No te vayas así. De verdad necesito terminar mi turno, señor, insistió ella retrocediendo hacia la puerta. Ya voy tarde. Con manos temblorosas, Lucía intentaba maniobrar el carrito de limpieza fuera de la habitación. Su celular seguía vibrando insistentemente. Atiende tu teléfono, dijo Mateo suavemente. Podría ser importante. Dudando, Lucía sacó el celular de su bolsillo y la sangre abandonó su rostro al ver el nombre de su hermana. Rosa, ¿qué pasa? Contestó dándole la espalda a Mateo. ¿Qué? No, no puede ser. ¿Cuándo? ¿En qué hospital está? Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras escuchaba. Mateo observaba su propia conmoción olvidada ante el evidente dolor de ella. $50,000 pesos. ¿De dónde vamos a sacar eso? Su voz se quebró. Sí, encontraré la manera. No te preocupes. Cuando terminó la llamada, Lucía se secó rápidamente las lágrimas y se volvió hacia Mateo con una compostura forzada. Disculpe la interrupción, señor. Me retiro ahora mismo. ¿Puedo ayudar en algo? Preguntó él con genuina preocupación. No, gracias. Son problemas personales, respondió ella secamente, empujando finalmente el carrito fuera de la suite. La puerta se cerró y Mateo se quedó solo, inmóvil, procesando lo ocurrido. La había encontrado después de 15 años, pero ella no lo recordaba. Y claramente estaba en problemas. El día de Lucía había comenzado como cualquier otro en el Hotel Imperial. A las 5:30 de la madrugada de la mañana ya estaba en el metro repasando sus apuntes de administración hotelera mientras viajaba desde su pequeño departamento en Itapalapa hasta el lujoso hotel en Polanco. Doña Carmen la esperaba con su habitual severidad cuando llegó al área de servicio. Llegas tarde, Lucía. 3 minutos. Lo siento, doña Carmen. La línea 2 tuvo retrasos. La supervisora de limpieza, una mujer de unos 50 años con el cabello severamente recogido en un moño, suspiró profundamente. ¿Sabes que no podemos darnos el lujo de retrasos? Y hoy tienes doble turno, ¿no? Sí, señora,
Salgo a las 3 para ir a clases y regreso a las 8 para el turno de noche. Doña Carmen la miró con una mezcla de exasperación y afecto maternal. Niña, te vas a enfermar trabajando así, pero bueno, aquí está tu lista de hoy y recuerda, una queja más y estás fuera. El señor Durán de la 412 ya se quejó 2 veces porque según él no limpiaste bien el baño. Pero sí lo limpié, ese señor es imposible, protestó Lucía. Los huéspedes pagan una fortuna por quedarse aquí. Si quieren que limpies 3 veces, lo haces 3 veces, sentenció doña Carmen entregándole la lista. Hoy terminas con la suite presidencial, la 1420. Ha estado vacía 2 semanas, pero necesita limpieza profunda porque dicen que regresa el dueño mañana. Lucía asintió y comenzó su rutina diaria, habitación tras habitación, tendiendo camas perfectas, limpiando baños hasta que brillaran, reponiendo amenidades importadas de Francia, todo mientras su mente repasaba términos de contabilidad hotelera para su examen del viernes. A sus 25 años, Lucía llevaba una vida agotadora, pero con propósito. 5 años atrás, un accidente automovilístico le había robado no solo la salud por varios meses, sino también fragmentos importantes de su memoria. Los médicos le dijeron que algunos recuerdos podrían volver jamás, especialmente aquellos vinculados a eventos traumáticos cercanos al accidente. Lo que Lucía sí recordaba claramente era la responsabilidad que sentía por su familia. Su madre, que ahora vivía en San Miguel con una prima, su hermana menor Rosa, que estaba terminando la preparatoria, dependían de ella. Su padre había desaparecido años atrás, dejándolas con deudas de juego que Lucía seguía pagando. Cuando finalmente llegó a la suite presidencial, ya eran las 2:40 de la madrugada de la tarde. Tenía apenas 20 minutos antes de tener que salir corriendo a la universidad. Normalmente se tomaría una hora para limpiar a fondo la suite, pero hoy no tenía ese tiempo, solo una limpieza rápida, murmuró para sí misma. Total, nadie va a estar aquí hasta mañana. Tocó la puerta por costumbre, esperó unos segundos y usó su tarjeta para entrar. Y entonces ocurrió el encuentro que cambiaría su vida. Después de escapar de la suite, Lucía corrió al vestuario de empleados. Las lágrimas que había contenido ahora corrían libremente por sus mejillas. Su madre había sufrido un infarto. Necesitaba cirugía urgente y el seguro popular no cubría todo el tratamiento. 50,000 pesos. Era una fortuna para ella, ni vendiendo todas sus posesiones llegaría a esa cantidad. ¿Qué te pasa, muchacha? Doña Carmen apareció en la puerta del vestuario. Te están buscando. ¿A mí? ¿Quién? El señor Ibarra, el dueño de la suite donde entraste sin permiso. La voz de la supervisora sonaba preocupada. ¿Qué pasó allá arriba? Lucía sintió que el mundo se desmoronaba. Me van a despedir. Para su sorpresa, doña Carmen negó con la cabeza. Al contrario, pidió específicamente que tú seas quien atienda su suite durante su estadía. Nunca había pedido a nadie en particular. Pero, ¿por qué? Eso deberías preguntártelo tú. Ve a lavarte la cara y sube. Te está esperando. Con el corazón latiendo, desbocado, Lucía se arregló lo mejor que pudo y subió nuevamente a la planta ejecutiva. Tocó suavemente a la puerta de la suite 1420. Mateo abrió personalmente, ya sin saco y con la corbata aflojada. Pasa por favor, dijo él con voz tranquila. Tenemos mucho de qué hablar. Lucía entró sin saber que estaba dando el primer paso hacia la recuperación de un pasado perdido y un futuro que jamás hubiera imaginado. En su oficina del hotel, Mateo tomó una decisión mientras contemplaba el atardecer sobre la Ciudad de México. Haría todo lo posible por ayudar a Lucía, aunque ella no lo recordara. Le debía eso y más a la niña que una vez prometió esperar por él en un banco de la plaza de San Miguel de Allende. Te asignaré a mi suite de manera permanente durante mi estadía, dijo Mateo mientras Lucía permanecía de pie tensa como una cuerda de violín.
Doña Carmen ya está de acuerdo. Señor Ibarra, agradezco su interés, pero no entiendo por qué, respondió ella, manteniendo la mirada fija en el piso de mármol. Mateo la observó detenidamente. 15 años habían pasado, pero aún podía ver a la niña de trenzas que corría por las calles empedradas de San Miguel. ¿De verdad no me recuerdas?, preguntó él, su voz suavizándose. San Miguel, la plaza, las campanas de la parroquia. Lucía levantó la mirada confundida. Lo siento, tuve un accidente hace 5 años. Ahí hay cosas que no recuerdo. Una chispa de entendimiento iluminó el rostro de Mateo. Un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Un auto me atropelló cuando cruzaba la calle, explicó ella, incómoda por hablar de algo tan personal con un desconocido tan poderoso. Estuve en coma 3 días. Cuando desperté, había partes de mi vida que simplemente ya no estaban. Mateo asimiló esta información con expresión grave. Escucha, no quiero incomodarte. Solo quería decirte que no te preocupes por lo de hoy. No estás en problemas. Lucía suspiró aliviada, pero entonces recordó la llamada. Gracias, señor. Si me disculpa, necesito irme. Tengo clases en media hora y después debo resolver un asunto familiar urgente. Tu madre está enferma, dijo él, no como pregunta, sino como afirmación. Ella se tensó. ¿Cómo lo sabe? Te escuché hablar por teléfono. ¿Necesitas ayuda? No, gracias, respondió ella con firmeza. Son asuntos personales. Mateo no insistió, respetando su orgullo. Bien, te esperaré mañana entonces. 2 semanas después, la rutina de Lucía había cambiado completamente. Cada mañana comenzaba en la suite de Mateo Ibarra, limpiando meticulosamente mientras él trabajaba en su estudio o atendía llamadas de negocios. Al principio sus interacciones eran mínimas, pero gradualmente Mateo comenzó a iniciar pequeñas conversaciones. Mi madre también era ama de llaves, le dijo una mañana mientras Lucía cambiaba las toallas del baño principal. ¿De verdad?, preguntó ella, sorprendida de que un hombre tan rico revelara algo así. Sí, trabajaba en casas grandes en San Miguel antes de que nos mudáramos a España, continuó él. Por cierto, mencionaste que eres de San Miguel, ¿verdad? Sí, pero hace años que no regreso, respondió Lucía. Mi familia se mudó después de mi accidente. Ahora mi madre vive allá con una prima, pero yo me quedé en la capital por el trabajo y la universidad. Estas conversaciones se volvieron parte de su rutina diaria, pequeños fragmentos de información intercambiados mientras ella realizaba sus labores y él parecía cada vez menos el intimidante empresario del primer día. Mientras tanto, la situación familiar de Lucía se complicó más. Una tarde de viernes, al salir del hotel, encontró a su hermana Rosa esperándola en la entrada de servicio. Rosa, ¿qué haces aquí?, exclamó abrazando a la joven de 18 años. Vine a quedarme contigo, Lucy, respondió Rosa con los ojos enrojecidos. La tía Pilar dice que ya no puede cuidar a mamá sola. Necesita que alguien la ayude con los gastos y las medicinas. Esa noche, en su pequeño departamento de un solo cuarto, las hermanas hablaron hasta tarde. No entiendo cómo pagaron la operación de mamá, comentó Rosa mientras preparaban la cama para compartirla. La tía dijo que alguien liquidó toda la cuenta del hospital. 50,000 pesos. Así de la nada. Lucía frunció el ceño. ¿No te dijo quién? No, fue anónimo. Un benefactor misterioso. Según la trabajadora social, Lucía pensó inmediatamente en Mateo Ibarra. Sería posible, pero ¿por qué lo haría? Ni siquiera sabía de su existencia hasta hace unas semanas. Al día siguiente, Lucía habló con doña Carmen y consiguió que contrataran a Rosa como ayudante en el restaurante del hotel. Tienes suerte de que necesitábamos personal, gruñó la supervisora. Pero que quede claro que si tu hermana no funciona, se va. Esto no es una obra de caridad. Gracias, doña Carmen, no la defraudaremos. Lo que Lucía no sabía era que detrás de esa coincidencia estaba nuevamente la mano invisible de Mateo,
quien había instruido al gerente de personal que creara la vacante. Con el paso de las semanas, Rosa se adaptó rápidamente al trabajo en el restaurante. Su personalidad vivaz y su facilidad para los idiomas la convirtieron pronto en la favorita de los comensales extranjeros. Una tarde, mientras servía en el área ejecutiva, Rosa notó como un hombre elegante observaba discretamente a su hermana mientras ésta arreglaba los arreglos florales del lobby. El hombre no era otro que Mateo Ibarra. Intrigada, Rosa comenzó a prestar más atención a las interacciones entre su hermana y el misterioso millonario. Pronto notó un patrón. Él siempre encontraba excusas para coincidir con Lucía y aunque mantenía una fachada profesional, sus ojos lo delataban. «Ese hombre te mira como si fueras un fantasma», le comentó a Lucía una noche mientras regresaban juntas a casa. «¿Qué hombre? El señor Ibarra, el dueño de la suite presidencial. Te sigue con la mirada cuando cree que nadie lo ve». Lucía sacudió la cabeza. «No digas tonterías, Rosa. Hombres como él no se fijan en mujeres como nosotras, excepto para dar órdenes». «¿Estás segura que no lo conocías de antes?», insistió Rosa, «porque él parece conocerte muy bien». Lucía vaciló un momento sintiendo un extraño cosquilleo en la base del cráneo, como cuando intentaba recordar algo importante. «Dice que nos conocimos en San Miguel, pero no lo recuerdo». Un mes después de la llegada de Rosa ocurrió algo inesperado. Doña Carmen llamó a Lucía a su oficina. «Te están promoviendo», anunció sin preámbulos. «Al programa de entrenamiento para concierge». Lucía la miró boquiabierta. «¿Pero ese programa es solo para graduados en turismo o administración hotelera?» «Pues parece que impresionaste a alguien», respondió la supervisora con una expresión indescifrable. «El gerente dijo que notaron tu potencial durante la revisión de personal, pero ni siquiera he terminado la carrera». «Mira, niña, no cuestiones tu buena suerte. Es una oportunidad que muchas matarían por tener. ¿La quieres o no?». Por supuesto, Lucía aceptó. El programa significaba mejores horarios compatibles con sus estudios y un considerable aumento de sueldo. Lo que nadie le dijo fue que Mateo había sido quien sugirió su nombre después de revisar discretamente su expediente académico. Mientras Lucía florecía en su nuevo rol, aprendiendo rápidamente los entresijos del servicio de concierge, Mateo la observaba desde lejos, orgulloso, pero frustrado, por no poder compartir con ella quién era realmente y lo que habían significado el uno para el otro. Una noche desahogó sus pensamientos con Gabriela Torres, su amiga de infancia y actual directora de operaciones del hotel. «La encontré, Gaby», le confesó mientras cenaban en el restaurante reservado del último piso. «Después de 15 años la encontré». «¿A quién?», preguntó Gabriela intrigada. «A Lucía, la niña de San Miguel. Trabaja aquí en el hotel». Gabriela casi se atragantó con su vino. «La famosa Lucía, tu primer amor, la razón por la que volviste a México después de tantos años en España». Mateo asintió. Su mirada perdida en el horizonte iluminado de la ciudad. «Pero no me recuerda. Gaby, tuvo un accidente y perdió parte de su memoria». «Mateo, ¿no será que simplemente no quiere recordarte?», sugirió su amiga con cautela. «Han pasado 15 años. Tú te fuiste. Nunca respondiste sus cartas». «Eso no es cierto», protestó él. «Le escribí docenas de cartas». Todas fueron devueltas. Cuando regresé a San Miguel a los 18, su familia había desaparecido. Nadie sabía dónde estaban. Gabriela lo observó con compasión. «¿Y ahora, qué piensas hacer?». «Decirle la verdad». «No sé cómo», admitió él. «¿Cómo le explico quién soy sin parecer un acosador o un loco?». «Y si nunca recupera esos recuerdos, dale tiempo», aconsejó Gabriela. Tal vez algo desencadene su memoria. Ese algo llegó durante la gala anual de beneficencia del hotel. Por una escasez de personal, Lucía fue asignada para ayudar en el servicio del evento, vistiendo el elegante uniforme negro del personal de banquetes.
La gala reunía a la élite empresarial de México. Entre los invitados destacaba Mateo Ibarra, impecable en un smoking que resaltaba su porte aristocrático. Sus miradas se cruzaron a través del salón mientras Lucía servía champán. Por un breve instante, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Una imagen fugaz apareció en su mente, bailando bajo las estrellas en una plaza empedrada con un chico de ojos intensos, cuyo rostro se desvanecía en la niebla de su memoria. El recuerdo fue tan vívido que Lucía casi deja caer la bandeja. Mateo lo notó y comenzó a caminar hacia ella, pero fue interceptado por un grupo de inversionistas. Cuando finalmente logró liberarse, Lucía había desaparecido. Esa noche, acostada junto a su hermana en el pequeño departamento, Lucía no podía dormir. La imagen del baile bajo las estrellas seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Rosa, ¿crees que es posible olvidar a alguien importante?, susurró en la oscuridad. Claro que sí, respondió su hermana adormilada. El cerebro es extraño. Mamá siempre dice que hay recuerdos que duermen hasta que algo los despierta. Lucía pensó en Mateo Ibarra, en sus insistentes preguntas sobre San Miguel, en la manera en que la miraba como esperando que ella dijera algo específico. ¿Y si realmente había sido alguien importante en su vida? Al otro lado de la ciudad, en su lujoso penthouse, Mateo también estaba despierto. En sus manos sostenía una vieja fotografía, dos adolescentes sonrientes frente a la parroquia de San Miguel Arcángel. Al reverso, una inscripción descolorida para que nunca olvides nuestras promesas. Lucía y Mateo. Verano 2010. El nuevo programa de entrenamiento sumergió a Lucía en un mundo completamente diferente. Bajo la tutela de Gabriela Torres, la directora de operaciones, aprendía los secretos del servicio de élite, cómo conseguir reservaciones imposibles, cómo manejar las excentricidades de los huéspedes VIP, cómo resolver problemas sin que nadie notara que existieron. El arte del concierge es hacer que lo imposible parezca fácil, le explicaba Gabriela durante sus sesiones matutinas. Somos magos, psicólogos y a veces hasta celestinos, todo sin perder la compostura. Lo que Lucía no sabía era que Gabriela la observaba con particular interés, buscando en ella rastros de la niña que había significado tanto para su amigo Mateo. Una mañana, mientras practicaban cómo organizar itinerarios personalizados, Gabriela dejó caer casualmente. He oído que eres de San Miguel de Allende. Así es, respondió Lucía sin levantar la vista de su computadora. Aunque hace años que no regreso. Es una hermosa ciudad. Yo veraneaba allí de niña con mi familia y los amigos de mis padres, continuó Gabriela estudiando su reacción. Las puestas de sol desde el mirador, el sonido de las campanas de la parroquia, inolvidable. Al mencionar las campanas, Lucía sintió un extraño cosquilleo en la nuca. Las campanas, siempre las campanas. ¿Por qué ese sonido le provocaba una nostalgia tan profunda? ¿Le sucede algo?, preguntó Gabriela al notar su momentánea ausencia. No, nada, mintió Lucía regresando bruscamente a la realidad. Solo recordaba algo, no importa. Mientras tanto, en el restaurante del hotel, Rosa iniciaba una amistad inesperada con Javier, el asistente personal de Mateo Ibarra. Todo comenzó cuando ella derramó accidentalmente una copa de vino sobre el costoso maletín de documentos de Javier. Perdón, perdón, exclamó Rosa horrorizada, intentando limpiar el desastre. Me van a despedir por esto. Para su sorpresa, Javier sonrió. Tranquila, estos documentos ya los tengo respaldados. Además, mi jefe siempre dice que los accidentes son oportunidades disfrazadas. Tu jefe suena muy zen para ser un tiburón de negocios, comentó Rosa mientras le ayudaba a secar las carpetas menos afectadas. El señor Ibarra no es lo que la gente cree, respondió Javier.
Detrás de esa fachada de hombre duro hay alguien que valora lo auténtico. Esa pequeña interacción dio paso a encuentros casuales en la cafetería de empleados. Javier, de 28 años, era un joven serio, pero de buen corazón, que admiraba profundamente a su jefe. Rosa, curiosa por naturaleza, comenzó a hacerle preguntas sobre el misterioso millonario que parecía tan interesado en su hermana. ¿Hace mucho que trabajas para él?, preguntó un día mientras compartían un café durante su descanso. Casi 5 años. Me contrató recién salido de la universidad sin experiencia y siempre ha sido tan intenso. Javier sonrió. Es un hombre de contrastes, implacable en los negocios, pero generoso con causas que le importan. Nunca lo he visto perder el control, excepto, se detuvo abruptamente. Excepto cuando, insistió Rosa inclinándose hacia adelante. Javier dudó un momento antes de continuar. Hace unas semanas, cuando vio por primera vez a tu hermana, nunca lo había visto así tan impactado. Rosa guardó ese dato en su memoria, cada vez más convencida de que existía alguna conexión oculta entre Lucía y Mateo Ibarra. ¿De dónde es él originalmente?, preguntó con fingida casualidad. Creció en San Miguel de Allende, aunque su familia se mudó a España cuando era adolescente, respondió Javier. Estudió en Madrid y Londres, pero siempre dice que su corazón se quedó en México. Rosa casi se atragantó con su café. San Miguel, igual que Lucía, ¿tu hermana también es de allí?, preguntó Javier genuinamente sorprendido. ¡Qué coincidencia! ¿Coincidencia? No lo creo, murmuró Rosa. Dime, Javier, ¿alguna vez mencionó a una chica llamada Lucía de su pasado en San Miguel? La incomodidad en el rostro de Javier fue toda la respuesta que necesitaba. Eso deberías preguntárselo a él directamente, respondió finalmente. La oportunidad de Lucía para demostrar su talento llegó más pronto de lo esperado. El hotel anunció un concurso interno. Los empleados en entrenamiento debían presentar propuestas para atraer a un nuevo segmento de mercado. El ganador obtendría una beca completa para terminar sus estudios universitarios. Durante semanas, Lucía trabajó incansablemente en su proyecto, un concepto de hotel boutique que rescatara la esencia de los pueblos mágicos de México, combinando tradiciones locales con comodidades modernas. Este es mi sueño, le confesó a Rosa mientras repasaban su presentación. Algún día tener mi propio hotel pequeño, donde los huéspedes se sientan como en casa, pero con todos los lujos. Lo lograrás, Lucy, aseguró su hermana. Este proyecto es brillante. El día de la presentación, Lucía enfrentó su mayor desafío, exponer frente a un panel de inversionistas anónimos que se conectaban por videoconferencia con sus cámaras apagadas por políticas de la empresa. Lo que ella no sabía era que uno de esos inversionistas anónimos era Mateo Ibarra, quien observaba fascinado desde su oficina mientras Lucía presentaba con pasión su concepto. Imaginen un lugar donde el lujo no se mide por el mármol importado, sino por experiencias auténticas, explicaba ella, donde el personal conozca su nombre, pero también las historias locales, donde las habitaciones tengan personalidad propia inspiradas en figuras históricas o leyendas de la región. Su presentación fue impecable. Cuando terminó, recibió felicitaciones del comité evaluador y salió de la sala sintiéndose más cerca de sus sueños que nunca. Esa misma noche, Mateo la invitó a cenar en el restaurante del hotel con el pretexto de felicitarla por su ascenso temporal a concierge asistente. No es necesario, señor Ibarra, protestó ella cuando recibió la invitación. Solo hago mi trabajo, insisto, respondió él. Es importante reconocer el talento. La cena transcurrió en un ambiente extrañamente íntimo. A pesar de estar en un lugar público, por primera vez conversaron como iguales, no como empleada y jefe. Hablaron de sus sueños profesionales, de gastronomía mexicana, de viajes. Y como siempre, el tema de San Miguel surgió naturalmente. Las campanas de la parroquia al atardecer, comentó Mateo nostálgicamente,
Aún sueño con ese sonido. Yo solía subir al tejado de la casa de mi abuela para escucharlas mejor, respondió Lucía, sorprendida por el recuerdo específico que surgió espontáneamente. La expresión de Mateo se iluminó. La casa de la calle Insurgentes, con las bugambilias moradas trepando por la pared. Lucía lo miró atónita. ¿Cómo sabe eso? Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Mateo supo que era el momento de arriesgarse, de revelar la verdad. Lucía, hay algo que necesito decirte sobre nuestro pasado. Pero antes de que pudiera continuar, Rosa apareció en el restaurante pálida y agitada. Lucy, gracias a Dios que te encuentro, exclamó acercándose a la mesa. Es mamá, ha empeorado. Tenemos que ir a San Miguel esta misma noche. La atmósfera íntima se rompió instantáneamente. Lucía se puso de pie, disculpándose con Mateo. Lo siento mucho, señor Ibarra. Es una emergencia familiar. Por supuesto, respondió él también levantándose. Mi chofer puede llevarlas a la terminal de autobuses. No es necesario, insistió Lucía. Ya hemos pedido un taxi, al menos déjenme ayudar con los gastos del viaje, ofreció Mateo sacando su billetera. Gracias, pero podemos arreglárnoslas, respondió Lucía con firmeza, su orgullo sobreponiéndose a la necesidad. No puedo aceptar dinero de un huésped. Mientras las hermanas se apresuraban a salir, Rosa miró hacia atrás y vio la expresión de impotencia en el rostro de Mateo. Por primera vez, el poderoso empresario parecía verdaderamente vulnerable. En el taxi rumbo a su departamento para recoger algunas pertenencias, Rosa finalmente compartió sus sospechas. Lucy, creo que el señor Ibarra es quien ha estado pagando las cuentas de mamá en el hospital. ¿Qué? Eso es absurdo. Eso es, ¿por qué haría algo así? Porque te conoce de antes, estoy segura. Javier me ha contado cosas. Crecieron en el mismo pueblo, en la misma época. No puede ser coincidencia. Lucía guardó silencio procesando esta posibilidad. Al llegar al departamento, mientras preparaban una pequeña maleta, encontró un sobre que habían deslizado bajo la puerta. ¿Qué es eso?, preguntó Rosa. Lucía abrió el sobre y extrajo una carta del Hospital Ángeles de San Miguel de Allende. Sus ojos se abrieron como platos mientras leía. Por medio de la presente confirmamos que todos los gastos médicos de la señora Elena Mendoza han sido cubiertos por la Fundación Ibarra por instrucciones directas del señor Mateo Ibarra. El papel tembló en sus manos. No puede ser, murmuró todo este tiempo. ¿Por qué no me dijo nada? Rosa se acercó y leyó por encima del hombro de su hermana. Te lo dije, hay algo entre ustedes dos. Una mezcla de emociones abrumó a Lucía, gratitud, confusión, humillación y, sobre todo, una profunda sensación de haber sido manipulada. Vamos, dijo finalmente guardando la carta en su bolso. Tenemos que hablar con él antes de irnos. De vuelta en el hotel, Lucía encontró a Mateo en el lobby, aparentemente esperándolas. Sin importarle que hubiera otros huéspedes presentes, se acercó a él con paso decidido. ¿Por qué no me dijo la verdad?, le espetó mostrándole la carta. Por eso me promovieron. ¿Por eso tantas coincidencias? ¿Soy algún tipo de proyecto de caridad para usted? Mateo intentó calmarla, consciente de las miradas curiosas a su alrededor. Lucía, por favor, ¿podemos hablar en privado? ¿O es algo peor? Continuó ella, las lágrimas amenazando con brotar. Pensó que podía comprar mi afecto, que me sentiría obligada a ser su amante, su diversión temporal. No es nada de eso, respondió él, visiblemente herido por la acusación. Si me dejas explicarte, no quiero sus explicaciones ni su dinero, declaró Lucía devolviéndole la carta. Y cuando regrese de San Miguel presentaré mi renuncia. Sin darle oportunidad de responder, Lucía dio media vuelta y se alejó con Rosa, pisándole los talones. En la terminal de autobuses,
Mientras esperaban el nocturno a San Miguel, Rosa intentó razonar con su hermana. ¿No crees que deberías al menos escucharlo? Tal vez hay una explicación. ¿Qué explicación justifica manipular la vida de alguien así? Respondió Lucía, limpiándose una lágrima rebelde. Todo ha sido una mentira. Mi promoción, tu trabajo, las cuentas del hospital, todo porque él lo decidió desde las sombras, jugando a ser Dios con nuestras vidas. Lo que Lucía no podía admitir ni siquiera ante sí misma era que detrás de su indignación se escondía un sentimiento más complejo. La sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse, una verdad enterrada que llevaba años esperando salir a la luz. Mientras el autobús atravesaba la noche hacia San Miguel de Allende, Lucía miraba por la ventana preguntándose qué otros secretos la esperaban en su ciudad natal. El autobús llegó a San Miguel de Allende con las primeras luces del amanecer. Lucía despertó de un sueño intranquilo cuando el vehículo se detuvo en la terminal. A su lado, Rosa dormía profundamente, su cabeza apoyada en el hombro de su hermana. Rosa, ya llegamos, murmuró sacudiéndola suavemente. Al bajar del autobús, Lucía sintió una extraña mezcla de emociones. El aire fresco de la mañana, el aroma a pan dulce de las panaderías cercanas, las calles empedradas, todo le resultaba dolorosamente familiar y a la vez distante, como si perteneciera a una vida que ya no era suya. Tomaron un taxi hasta el hospital. Durante el trayecto, Lucía observaba la ciudad despertar. Comerciantes abriendo sus tiendas, turistas madrugadores con cámaras al cuello, ancianos caminando hacia la misa de la mañana. Es tan bonito, comentó Rosa mirando por la ventanilla. A veces olvido lo hermoso que es este lugar. Lucía asintió en silencio. Por alguna razón, cada esquina, cada fachada colorida, cada plaza parecía despertar ecos de recuerdos que no lograba capturar completamente. En el Hospital Ángeles encontraron a su madre considerablemente mejor de lo que esperaban. Elena Mendoza, una mujer de 50 años con el mismo rostro ovalado de Lucía, pero con el cabello salpicado de canas, estaba sentada en la cama leyendo una revista. «Mis niñas», exclamó al verlas extendiendo los brazos. «No tenían que venir así tan de repente». «¿Cómo no íbamos a venir?», respondió Lucía, abrazándola cuidadosamente. «Rosa me dijo que habías empeorado». Elena miró a Rosa con reproche, exagerada como siempre. «Solo tuve un pequeño susto, pero ya estoy bien». Rosa se sonrojó. «La tía Pilar dijo que era grave». «Tu tía también es una dramática», interrumpió Elena. «Los médicos dicen que podré irme a casa en un par de días». Mientras conversaban, Lucía notó la habitación privada, el arreglo floral en la ventana, la televisión de pantalla plana, lujos que definitivamente no podían pagar con el seguro popular. «Mamá, ¿sabes quién está pagando todo esto?», preguntó Lucía directamente. Elena desvió la mirada. La trabajadora social dijo que era un benefactor anónimo, una fundación o algo así. «La Fundación Ibarra», precisó Lucía, «del señor Mateo Ibarra, mi jefe en el hotel». Elena palideció visiblemente. «Mateo Ibarra, el hijo de Ramón y Soledad Ibarra». Ahora fue Lucía quien se sorprendió. «¿Los conoces?». Un silencio tenso invadió la habitación antes de que Elena respondiera. «Vivían cerca de nosotros. Antes de mudarse a España, su madre y yo trabajábamos juntas a veces limpiando casas de los extranjeros». Lucía sintió que le faltaba el aire. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Pasaron tantas cosas después». «Tu accidente, la mudanza». Elena suspiró. «Algunas veces es mejor dejar el pasado atrás». Rosa, que había permanecido inusualmente callada, intervino. «Lucía y Mateo se conocían de niños, ¿verdad?». Elena asintió lentamente. «Eran inseparables, desde los 12 años hasta que ellos se fueron, cuando ustedes tenían quizás 15 y él 17». Un dolor agudo atravesó la sien de Lucía.
Fragmentos de imágenes intentaban formarse en su mente. Risas compartidas, carreras por callejones empedrados, atardeceres contemplados desde algún mirador. No lo recuerdo, murmuró. ¿Por qué no lo recuerdo? Elena tomó la mano de su hija mayor. Después del accidente, los médicos dijeron que algunos recuerdos podrían haberse perdido para siempre, especialmente aquellos asociados con experiencias emocionales fuertes, cercanas al trauma. ¿Y mi amistad con Mateo era una experiencia emocional fuerte?, preguntó Lucía confundida. No era solo amistad, hija, respondió Elena con suavidad. Era tu primer amor. Mientras Rosa se quedaba con su madre, Lucía decidió caminar por las calles de San Miguel. Necesitaba aire, espacio para procesar toda esta información que caía sobre ella como una avalancha. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hacia el centro, hasta la plaza principal, frente a la parroquia de San Miguel Arcángel. El sol de mediodía hacía brillar la cantera rosa de la iglesia, creando un espectáculo que atraía a docenas de turistas. Lucía se sentó en una banca observando el ir y venir de la gente. De pronto tuvo la extraña sensación de que esa banca en particular significaba algo. La observó detenidamente. Era vieja, de madera desgastada por los años y el uso. Casi por instinto, sus dedos recorrieron la parte inferior del asiento, encontrando unas marcas grabadas en la madera. Sobresaltada, se agachó para mirar mejor y allí estaba. Mi Plus LM dentro de un corazón toscamente tallado. La visión desencadenó una oleada de recuerdos tan vívidos que Lucía tuvo que sujetarse a la banca para no caer. Ella a los 15 años con el cabello recogido en una trenza. Él más alto con una sonrisa tímida sosteniendo una navaja. Para que siempre nos recuerden, decía él mientras tallaba cuidadosamente las iniciales. Cuando sea un arquitecto famoso y construya hoteles por todo el mundo, volveré aquí para buscarte. ¿Lo prometes?, preguntaba ella. Te lo juro por el sonido de las campanas. Las campanas. Ahora entendía por qué ese sonido la perseguía. Lucía Mendoza. Una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Al levantar la vista vio a una mujer mayor con una canasta de verduras. Doña Esperanza respondió reconociéndola vagamente. La anciana sonrió ampliamente. Sí, me recuerdas, ha pasado tanto tiempo. Te vi sentada aquí y pensé, es la hija de Elena, tiene que ser ella. Doña Esperanza, quien administraba el mercado local, había sido amiga de su madre durante años. Te he visto en la plaza estos días, continuó la anciana, siempre al atardecer escuchando las campanas, igual que antes cuando esperabas a ese muchacho, el hijo de los Ibarra, antes de que se fueran a España. Una lástima lo de tu accidente y que lo hayas olvidado. Ustedes dos eran inseparables. El corazón de Lucía dio un vuelco. Nos reuníamos aquí todos los días al ponerse el sol, confirmó doña Esperanza. Se sentaban en esa misma banca a escuchar las campanas. Ah, el primer amor tan dulce, tan puro. Todo el pueblo hablaba de ustedes. La cabeza de Lucía era un torbellino. No solo habían sido amigos, habían sido la comidilla del pueblo, un romance adolescente que todos conocían. ¿Qué más puede contarme, doña Esperanza?, suplicó. Necesito saber. La anciana se sentó a su lado, dejando la canasta entre sus pies. Pues verás, tú y ese muchacho se conocieron cuando tenían, ¿qué? 12 años. Sus madres trabajaban juntas limpiando casas de americanos. Ustedes se hicieron amigos enseguida. Él te enseñó a bailar, ¿sabes?, para las fiestas del pueblo. Y tú le enseñaste a hablar inglés, que su madre quería que aprendiera para mejorar en la escuela. Lucía escuchaba con avidez cada detalle, intentando conectar las piezas sueltas que aparecían en su mente. Cuando su familia decidió irse a España por el trabajo de su padre, fue un drama, continuó doña Esperanza. Tú venías aquí todos los días con la esperanza de recibir cartas suyas, pero nunca llegaron. Y luego vino el accidente. ¿Qué accidente? El de hace 5 años.
La anciana frunció el ceño. No, niña, el accidente ocurrió poco después de que ellos se fueran. Ibas corriendo al correo. Tenías una carta para él con tu nueva dirección porque tu familia se había mudado de barrio de repente. Un recuerdo cristalino apareció en la mente de Lucía. Ella corriendo desesperada, un sobre en la mano, la oficina de correos a punto de cerrar. Después, oscuridad, un carro te atropelló, concluyó doña Esperanza. Estuviste inconsciente varios días. Después tu familia se mudó a la capital y no supe más de ustedes hasta que tu madre regresó hace unos años. Con el corazón martilleando en su pecho, Lucía se despidió de doña Esperanza y corrió hacia la parroquia. Necesitaba estar sola, procesar todo lo que acababa de descubrir. Al atardecer, regresó a la misma banca. Las campanas comenzaron a repicar, anunciando la misa vespertina. El sonido la envolvió como un manto cálido, despertando recuerdos que creía perdidos para siempre. Recordó las promesas, las risas, los sueños compartidos. Recordó el dolor de la separación y la angustia de nunca recibir respuesta a sus cartas. Recordó el día que Mateo se fue, la promesa de volver por ella algún día, de llevarla a conocer el mundo. Te esperé tanto tiempo, susurró para sí misma mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Y cuando volviste, no te reconocí. En México City, Mateo luchaba con sus propios demonios. Encerrado en su oficina en el último piso del Hotel Imperial, ignoraba las llamadas y los mensajes de su equipo. Gabriela, preocupada, entró sin anunciarse. No puedes seguir así, le dijo cerrando la puerta tras ella, tienes una empresa que dirigir. Mateo levantó la mirada de los documentos que fingía revisar. ¿Cómo quieres que esté? Finalmente la encontré después de 15 años y ahora piensa que soy un manipulador que intentaba comprar sus afectos. ¿Y por qué no le dijiste la verdad desde el principio?, cuestionó Gabriela sentándose frente a él. ¿Qué le iba a decir? Hola, soy el chico que amabas cuando tenías 15 años, pero que nunca respondió tus cartas porque nunca las recibí. Ah, por cierto, he pasado los últimos 10 años construyendo un imperio hotelero con la esperanza de tener los recursos para encontrarte algún día. Suena mejor que dejarla creer que eres un millonario excéntrico jugando con su vida, replicó Gabriela. La conozco desde hace poco, pero es evidente que es una mujer orgullosa y justa. Nadie quiere sentirse como un proyecto de caridad. Mateo golpeó el escritorio con frustración. Nunca fue caridad, todo lo que hice fue intentar ayudarla mientras encontraba el momento adecuado para decirle la verdad. ¿Y cuándo iba a ser ese momento mágico?, presionó Gabriela. El chico que yo conocí en San Miguel habría luchado más duro. ¿Dónde está ese Mateo, el que trepaba árboles para robar mangos porque a Lucía le encantaban? La mención de ese recuerdo específico hizo que Mateo sonriera a pesar de su tristeza. En aquellos días no tenía tanto que perder y ahora tienes más que perder o más miedo de perder, desafió Gabriela. Porque el hombre que construyó Ibarra Investments de la nada no se rinde tan fácilmente. Gabriela tenía razón y Mateo lo sabía. Durante años había dedicado cada momento libre a buscar a Lucía. Había contratado investigadores privados que solo encontraron callejones sin salida. La última pista había sido que la familia se había mudado a la capital, pero en una ciudad de 20 millones de habitantes era como buscar una aguja en un pajar y luego el milagro, encontrarla trabajando en su propio hotel. Había parecido obra del destino. Debo ir a San Miguel. Decidió finalmente hablar con ella cara a cara, no como su jefe ni como un benefactor anónimo, sino como el chico que nunca dejó de amarla. Canceló todas sus reuniones y esa misma tarde tomó su auto para conducir hasta San Miguel de Allende. Durante el viaje, los recuerdos de su adolescencia lo asaltaron. Las calles empedradas, los atardeceres multicolores, el sabor del elote con chile y limón compartido en la plaza, pero sobre todo recordaba a Lucía, su risa contagiosa,
su determinación feroz, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños. Al llegar a San Miguel, su primer destino fue el hospital. Necesitaba presentarse apropiadamente ante la madre de Lucía, no como el poderoso empresario, sino como el vecino de hace 15 años. Elena lo reconoció de inmediato. Mateo Ibarra, dijo cuando él entró a la habitación. «Te pareces tanto a tu padre, señora Elena», respondió él visiblemente nervioso. Ha pasado mucho tiempo. La conversación que siguió fue reveladora para ambos. Elena siempre había creído que Mateo simplemente se había olvidado de su hija después de mudarse a España. Nunca supo de las cartas que él había enviado. Lucía esperaba tus cartas todos los días, le contó Elena. Cuando nunca llegaron y luego vino el accidente. Tal vez fue una misericordia que esos recuerdos se desvanecieran. Le escribí docenas de cartas, explicó Mateo. Todas fueron devueltas porque no tenía su nueva dirección. Cuando regresé a San Miguel años después para buscarla, los vecinos solo sabían que hubo un accidente y que ustedes se habían ido. Elena bajó la mirada avergonzada. Tuvimos que irnos de repente. Las deudas de juego de mi esposo, hombres peligrosos lo buscaban. No pudimos despedirnos de nadie. Mateo asintió comprendiendo finalmente el misterio que lo había atormentado durante años. ¿Dónde está Lucía ahora?, preguntó. Dijo que necesitaba caminar, pensar, respondió Elena. Ha recordado muchas cosas desde que llegó aquí. Seguramente está en la plaza frente a la parroquia. Siempre fue su lugar favorito. Mateo agradeció la información y se dirigió hacia el centro histórico. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las campanas de la parroquia repicaban llamando a la misa vespertina. Y allí, sentada en su vieja banca, vio a Lucía. Su perfil, recortado contra la luz del atardecer, le recordó a la adolescente que había amado con toda la intensidad de su juventud. Se acercó lentamente, temiendo romper el hechizo del momento. Cuando estuvo a pocos pasos, ella levantó la mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Solías decirme que algún día escucharíamos estas campanas juntos otra vez?», dijo él suavemente. Lucía lo miró largamente, como si viera por primera vez no al empresario millonario, sino al muchacho que había sido su primer amor. Mateo susurró: «Te recuerdo». Por un instante eterno, ninguno de los dos habló. El repique de las campanas llenaba el silencio entre ellos, mientras el sol pintaba de oro y púrpura el cielo de San Miguel. Lucía fue la primera en romper el silencio. «Creo que tenemos mucho de qué hablar», dijo su voz mezclando firmeza y vulnerabilidad. Mateo asintió, señalando el espacio vacío en la banca a su lado. «¿Puedo?». Ella se movió ligeramente, haciendo espacio. Cuando él se sentó, sus dedos rozaron inconscientemente las iniciales talladas en la madera. «Hoy las encontré», comentó Lucía siguiendo su mirada. «Y fue como si una puerta se abriera en mi mente». «¿Cuánto recuerdas?», preguntó Mateo con cautela. Lucía contempló la majestuosa fachada de la parroquia mientras ordenaba sus pensamientos. Fragmentos principalmente como piezas de un rompecabezas sin la imagen completa. «Recuerdo que me enseñaste a bailar para la fiesta de la Candelaria. Recuerdo escaparnos al mirador durante la puesta del sol. Recuerdo». Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «Nuestro primer beso aquí en esta banca». Mateo sonrió ante ese recuerdo particular. «Estabas tan nerviosa que cerraste los ojos con tanta fuerza que te dolió la cabeza después». Una risa suave escapó de los labios de Lucía y tú temblabas tanto que pensé que tenías fiebre. La nostalgia dio paso rápidamente a las preguntas que habían quedado sin respuesta durante 15 años. «¿Por qué nunca respondiste mis cartas?», preguntó Lucía, su voz apenas audible. «Sí», respondí, contestó él, mirándola directamente a los ojos. «Te escribí cada semana durante meses.
Todas fueron devueltas con un sello que decía dirección desconocida. No entendía qué había pasado hasta que hable con acento agudo con tu madre hoy. Mi padre y sus deudas, murmuró Lucía. Tuvimos que mudarnos en medio de la noche. Ni siquiera pude despedirme de mis amigos. La expresión de Mateo se ensombreció. Lo siento tanto, Lucía. Si hubiera sabido, no había forma de que lo supieras. Lo interrumpió ella, pero eso no explica por qué no dijiste nada cuando me reconociste en el hotel. Mateo suspiró profundamente. ¿Qué iba a decir? Hola, soy el chico que prometió volver por ti hace 15 años. Cuando me di cuenta que no me recordabas, que no tenías idea de quién era yo, fue devastador.